Sean bienvenidos a esta actividad, una actividad muy interesante por cuanto el tema a trabajar pues tiene que ver también con el ámbito de la docencia universitaria y de la educación en general. Y pues también le damos la bienvenida a nuestros participantes, maestra Berenice Becerril Carvajal y doctor Carlos Aldana Mendoza. Para principiar, pues quiero leer las hojas de vida de nuestros invitados. Maestra Berenice Becerril Carvajal, licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Posee una maestría en Filosofía Contemporánea. Actualmente realiza su doctorado en Filosofía Contemporánea, siempre en la Universidad Autónoma del Estado de México, con una investigación de pedagogía crítica de Giró y Maclaren, discípulos de Paulo Freire. Es profesora de Filosofía Política y Filosofía del Derecho. Ha publicado varios libros, entre estos, Crítica Propuesta de Educación en Paulo Freire. Doctor Carlos Aldana Mendoza es doctor en Educación por la Universidad de La Salle de Costa Rica, máster en Pedagogía por la UNAM México y licenciado en Pedagogía por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha ejercido la docencia en todos los niveles educativos. Fue miembro de las Oficinas de Derechos Humanos y Pastoral Social del Arzobispado de Guatemala, responsable de educación del proyecto Cultura de Paz de la UNESCO, director general de docencia de la Universidad de San Carlos y profesor titular de la Facultad de Humanidades y Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El doctor Carlos Aldana Mendoza es autor de más de 50 libros sobre pedagogía, filosofía y derechos humanos. Paulo Freire y su legado pedagógico en el centenario de su nacimiento. Voy a ceder la palabra a nuestros invitados para que hagan una introducción al tema en un lapso aproximado de 10 minutos. Al llegar a los 10 minutos, pues yo tengo aquí una campanita que la haré sonar para indicarles que su participación ha llegado al tiempo requerido. Entonces voy a ceder la palabra a la maestra Berenice Becerril Carvajal para que haga una introducción general a este tema tan interesante. Paulo Freire y su legado pedagógico en el centenario de su nacimiento. Bienvenida y tiene la palabra maestra Berenice. Muchas gracias. Agradeciendo primero la invitación y destacar la pertinencia de Paulo Freire, ¿no? Que pareciera que actualmente de filosofía hablamos siempre desde arriba, ¿no? Con ideas metafísicas, pero olvidamos, me parece, que esta parte importante que Paulo Freire insiste en ver en lo concreto, la realidad, lo que está pasando. Me parece muy importante no solamente destacar su pertinencia, sino destacar el trabajo que él hizo, los temas que tocó, muchísimo más en estos tiempos, ¿no? Donde pareciera que nos olvidamos que existen crisis, nos olvidamos del otro, nos olvidamos de tantas carencias que hay, no solamente como en esta parte desde México, sino también desde Latinoamérica, ¿no? El uso que Freire hace sobre como que rescatar los conceptos, ¿no? Cuando él habla de la relectura de la realidad, del reescribir, pareciera que nosotros hacemos o actuamos como si fuese algo automático. Y creo que el prefijo re que él le da nos rescata, nos regresa a pensar realmente lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Educar actualmente, como bien lo sabemos, y me parece que ligeramente se mencionó por ahí, nos lleva más como a pensar en la educación como una forma de trabajo, ¿no? Donde ahorita todos estamos absortos de dinero, de tiempo, y lo que nos interesa solamente es educarnos para obtener más. Es una crítica que yo hago constantemente cuando le preguntan a alguien ¿para qué te quieres educar? ¿O qué pretendemos con la educación? Solamente lo pensamos con fines económicos. Y solamente eso. Esta crítica no solamente se da con Paulo Freire, la encontramos con otros autores,
pero la existencia de Freire en el concepto de educación bancaria creo que nos hace tener en cuenta, y más ahorita, de cómo y para qué educamos. Yo comentaba en un artículo hace tiempo que Freire se pregunta qué significa educar, ¿no? En medias, con tantas y dolorosas transformaciones, ¿hacia dónde vamos? Y creo que es una pregunta muy pertinente actualmente, y más en la situación en la que vivimos. ¿Para qué educamos y para quién educamos? Nos estamos educando desde casa, sin contacto humano. Nos estamos educando para obtener nada más un papel que nos diga que podemos pertenecer o ser algo. Pero realmente no nos estamos deteniendo a educar, a pensar en la empatía del otro. ¿Qué significan las transformaciones? Bueno, y quiero un trabajo, pero ¿para qué quiero el trabajo? Solamente estamos cumpliendo, lo diría Freire, una educación bancaria que nos va a obtener más dinero, pero esta educación en realidad lo que habla de un autor que habla de es como una servidumbre voluntaria, ¿no? Que nos lleva solamente a convertirnos en el objeto de ese tipo de los grandes mercados. Pareciera que, no sé, aquí en México hasta hace unos años se hizo una crítica al modelo de competencias. Se educaba para tener al grado de sacar las humanidades o la pretensión de sacar las humanidades de la educación, volviendo una educación en realidad más fría, de números, sin tener la conciencia o la crítica por el otro. Lo que Freire, desde su propuesta, nos invita es a educar con crítica, educar con conciencia. Sin embargo, esta crítica o esta educar con conciencia no es una crítica que se va a dar al instante, como un insight, ¿no? Como él lo maneja. Se tiene que dar con dolor, se tiene que dar con mucho esfuerzo, y aunque parece un trabajo utópico y lejano, parece que Freire rescata el concepto de utopía como algo posible, como algo real. No solamente educamos como fantasía, ¿no? Él habla de la emancipación, él habla de la liberación. Cuando nosotros lo decimos, parece que estamos alejados de ello. Pero nuevamente quiero insistir que los conceptos que Freire usa, como alfabetización, el uso de la palabra, que son conceptos comunes, no nos damos cuenta en realidad del gran valor que tiene. El papel que le da al hombre, no solamente desde la parte de maestro, sino también desde la parte de alumno, nos está como rescatando, regresa al hombre a ser él, a volverse a construir. Recordemos que el hombre en manos del capitalismo pasa en realidad es eso, a ser como su objeto. Un hombre de uso, un hombre que se puede cambiar, un hombre que va y viene, pero que no se detiene a pensar qué hay detrás. Y justamente la pedagogía crítica, el trabajo de Freire, de sus autores, nos habla y nos rescata este contexto que tenemos. Ver qué hay detrás de un alumno, ver qué hay detrás de un maestro, y conectar así sus realidades con mi realidad, con la del otro, y darnos cuenta que en realidad somos todos, y no nos damos cuenta, seres carentes. No solamente el alumno, desde su personalidad, desde su cotidianidad, sino también el maestro. Y a partir, me parece que el trabajo de Freire es encontrar desde la desgracia algo común para poder hacer algo más grande, porque no estamos solos. Y bien usa él su concepto de nadie libera a nadie, nadie libera a nadie, pero nadie se libera solo, ¿no? Y ese creo que es el principal y más importante de las frases que yo rescato de Freire. De no puedo dejar al otro ahí sufriendo, pero tampoco me puedo callar yo. Somos al final uno o una sociedad que sí se puede liberar. Soy más seguidora del trabajo de sus discípulos, del de Giraud y de Maclaren, siendo más rescatando en realidad la pedagogía crítica. Y este parentesco intelectual que justamente maneja Paulo Freire con ellos, lo hace que su trabajo tenga muchísima más repercusión. Y nuevamente quiero rescatar o hacer notar qué estamos educando y cómo estamos educando. Creo que ahorita lo que nos ha tocado dar clases en línea, nos damos cuenta que si por sí en un salón de clase era muy difícil y era complicado conocer a nuestros alumnos,
ver qué había detrás de ellos, acercarnos. Creo que ahora esta situación en la que estamos viviendo, educación desde línea, no nos está alejando, no nos está permitiendo conocer a nuestros alumnos. No sabemos en realidad ahora qué está pasando con ellos. Y sería interesante ver desde Paulo Freire cómo reconectamos, cómo volvemos a hacer desde clases en línea una nueva unión. Porque no solamente ya hay que considerar que ya la educación no se trata ya de pasar contenidos, como él lo diría, ¿no? De solamente pensarlos como vasijas, sino también hay que ver qué contenidos, para qué se dan los contenidos. Y sí quiero volver a insistir con esta pregunta de Freire, ¿no? ¿Qué significa educar en el siglo XXI? ¿Para qué educamos y para quién educamos? ¿Y desde dónde estamos educando? Estamos educando desde casa, pero ¿qué hay en casa? Estamos educando a seres críticos y bajo qué crítica los estamos haciendo, bajo qué ideales, porque hay que pensar que la ideología también es un concepto pesado y qué es lo que les estamos en realidad dando a nuestros alumnos. Y no solamente la educación se queda como Freire en la escuela, la educación va a casa, la educación va a los vecinos y la educación hace que todos, como una especie de red, que nos conectemos. Debemos dejar de ser esos maestros que solamente se conectan 2 horas, se acaba la clase y dejamos de lado esto, ¿no? Creo que el trabajo de Freire es una invitación constante. Cuando él habla de educar, de aprender, no lo habla de un momento, no lo habla de una hora clase, lo habla de una constante, de él estar siendo y haciendo. Seguramente aquí hay más maestros entre nosotros y es importante para mí sí rescatar hacia dónde vamos. Cada vez encuentro a más niños, más alumnos que solamente quieren terminar su clase porque ya es molesto, ya es tedioso. La culpa puede ser del maestro, tal vez. La culpa puede ser de los contenidos, puede ser. Pero si no estamos en contacto, si no sabemos qué estamos enseñando, si no sabemos qué es lo que, hacia dónde vamos, es importante. Ahora, hay que considerar, y para mí muy importante, que el tiempo en el que estamos viviendo este momento posmoderno, donde las exigencias son de cambio, de cambio, de cambio, no nos permite. Y tenemos en nuestro ser un ser narcisista, que es el que nos toca ahora, donde solamente nos importamos a nosotros mismos. Donde mientras yo tenga trabajo, donde mientras yo tenga educación, donde mis hijos también la tengan, en realidad no estamos interesados en los demás. Nos estamos volviendo unos seres apolíticos. No estamos interesados en la política, no estamos interesados en lo que pasa con la sociedad, no estamos interesados en nada. Entonces, cuando culpamos a la sociedad, cuando culpamos al gobierno que está pasando algo, en realidad no puede ser culpa del gobierno, pero también es culpa nuestra por no estar interesados. Paulo Freire hace esa invitación de volver a la educación más política, y política en el sentido de que nos volvamos ciudadanos, que conozcamos de ella y nos acerquemos, no solamente seamos estos seres que la ven desde lejos, ¿no? Somos meros espectadores de nuestra realidad. Y la invitación de Freire es a dejar de ser esos espectadores y volvernos actores, volvernos los protagonistas de nuestra realidad, rehacer y reescribir. ¿Y qué significa, nuevamente, qué significa rehacer, qué significa reescribir? La importancia que yo le doy al trabajo de Paulo Freire, así como al de Giro Vimalaren, que aunque su propuesta sea general, se centra mucho en las particularidades. Es decir, revisar qué hay en cada alumno, revisar cuáles son las necesidades de cada sociedad y hacia dónde apuntamos. Él aterriza exactamente la idea cuando pensamos, no sé, en un sistema democrático, como él sugiere, pero pensamos en la idea democrática, la que tenemos en la cabeza, ¿no? Esa democracia de una educación política para todos, donde el pueblo es el que manda, pero realmente funciona así la democracia, porque no estamos mirando en realidad las particularidades que tiene cada sociedad, y no solamente hablando de un país, ¿no? Pues pensemos también en que ese país tiene estados, tiene municipios, tiene colonias donde son necesidades muy, 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 muy específicas. Yo no puedo comparar las necesidades que tiene la educación de Guatemala con las necesidades que tiene la educación en México. Son muy diferentes, son muy específicas,
Y nuevamente hay que preguntar para qué y para quién. Con eso quiero terminar esta participación. Ahorita seguimos con más. Gracias, Berenice. Ahora cedo la palabra a Carlos Aldana para que haga una exposición general del tema del conversatorio de esta mañana. Tienes la palabra, Carlos. Gracias, Milton. Muchísimas gracias. Muy amables por invitarnos a este momento. No puedo dejar de empezar con un saludo solidario a aquellos que tienen un pariente o o que está enfermo o que ha muerto por el COVID. Todos tenemos colegas. La Universidad de San Carlos no está ajena a eso y tenemos muchos colegas que han perdido la vida, que están en graves condiciones. Tenemos estudiantes, el dolor de perder estudiantes es muy grande, muy diferente, muy novedoso y aparte de los familiares, los conocidos, los amigos. Así que no puedo empezar sin hacer un reconocimiento y un homenaje muy sencillo, muy humilde y muy solidario a toda la comunidad universitaria y a la comunidad en general, porque esto no es solo de la San Carlos ni de cualquier universidad del mundo. Bueno, hoy es 17 de septiembre, a 2 días del aniversario del nacimiento de Paulo. Hoy es el día, aquí en Guatemala, declarado el Día del Humanista. Ojalá que sirviera esta reflexión para crear un humanismo más freiriano en nuestro medio, en nuestra realidad, porque muchas veces este humanismo que tenemos en la práctica real de Guatemala es un humanismo muy poco freiriano en el sentido de, como decía la maestra Berenice, basado en el olvido de lo humano, del humano más completo e integral. Y bueno, hoy Día del Humanista en Guatemala es más que propicio para que podamos hablar de Freire, de don Pablo Freire, que él se llamaba Pablo Regulus Neves Freire, era su nombre, pero bueno, Pablo Freire. Yo tengo, siempre que hable de Freire, voy a decirlo con mucha alegría, con mucha humildad también. Es una ironía entre humildad y una emoción que me da decir, yo soy freiriano, pero conocí a Paulo Freire, tuve la posibilidad de conocerlo. Entonces, no en el sentido retórico solamente, sino en el sentido real, concreto, físico. Eso es algo que para mí como pedagogo, como educador, es muy importante en mi vida, porque es mi referente más importante y tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, ¿cómo descubrí a Freire? En primer lugar, en sus libros, a través del trabajo comunitario, empezamos, disculpen que tenga que hablar de esto, pero es que así puedo explicar mejor lo que quiero explicar de Paulo el día de hoy. En el trabajo comunitario, desde hace 40 años, y en los estudios de licenciatura empezamos a tener este sondeo, este acercamiento, esta aproximación. De hecho, no sé si estará por ahí, pero Pedagogía del Oprimido, que es la entrada, fue mi entrada en los estudios de licenciatura a Freire, es un libro que jamás se lo volví a una amiga y bueno, aquí lo tengo y espero que no lo esté oyendo porque no tampoco pienso devolverlo, pero ahí tengo el libro de Pablo Freire, que es mi entrada a Freire, Pedagogía del Oprimido, aquella edición del siglo XXI, la 20ª edición de una editorial que tan importante desde México para América Latina y el mundo como es siglo XXI. Luego tuve la dicha de ir a una maestría en México, una maestría en pedagogía en la UNAM, y ahí tuve la suerte de que uno de mis profesores, y que fue mi asesor de tesis, mi tesis se llama El Educador Popular en Guatemala, era un amigo íntimo de Paulo Freire, y eso me permitió acercarme más a Paulo Freire, un amigo íntimo, un amigo tan cercano a él que, bueno, él me permitió, Miguel Escobar, que me permitió conocer más a Paulo y a Paulo Freire, tanto desde lo académico como desde la propia persona. Porque es muy importante, yo quiero insistir hoy, y por eso estoy empezando por esto, que no podemos olvidar al Paulo Freire de los libros, desconectar al Paulo Freire de los libros, del Paulo Freire humano, vivo, concreto, real, que es el que de verdad se reflejaba en los libros. Yo voy a insistir siempre que para entender a Paulo Freire hay que leer los libros, pero también hay que conocer y saber un poco de su persona, o bastante de su persona.
De esta maestría, pues en México, que es la base en educación popular, Paulo Freire es obviamente el principal referente, y Giroux, Maclaren, todos los teóricos de las teorías francesas sobre la reproducción, por supuesto que están ahí, pero Freire es el centro de todo. Paulo Freire es el centro de todo. Y luego, la otra forma en que fui conociendo a Pablo Freire es resignificando mis prácticas comunitarias. Yo sigo siendo un activista de derechos humanos, trabajo de educación popular en las áreas comunitarias. Incluso Pablo Freire para mí ha estado presente en mi vida comprometida con el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, con las cuales he estado muy cercano y trabajando. De hecho, como decía la maestra Berenice, en esta pandemia, de la cual yo tengo ya 1 año y meses de estar en comunidades quechíes, cachiqueles, de Guatemala, poconchíes, bueno, poconchíes, quechíes y cachiqueles, trabajando de manera concreta, práctica, ahí, en las comunidades, siempre Pablo Freire está presente, y está muy presente, por cosas que quiero compartir. Pero, por ejemplo, la maestra Berenice hablaba algo muy importante. La pandemia debía ser la oportunidad, y debió ser la oportunidad de lanzar una mirada a los principios humanos básicos, al reconocimiento del sufrimiento de los otros. Y en los pueblos indígenas, uno ve y escucha la presencia sin que yo lo sepa, por supuesto, de una visión pedagógica freiriana. El reconocimiento del otro, la preocupación por el otro, es la vida vinculada al otro, significada y resignificada por la presencia del otro. Pablo Freire está muy presente en Guatemala, en aquellos hombres y mujeres que han dado la vida y han dado muchísimo esfuerzo por la construcción de una realidad diferente a los pueblos. Hoy, por ejemplo, hay una conferencia de prensa en Casa Cervantes sobre la captura ilegal de un líder y educador y maestro de primaria, Bernardo Caal, por proteger las tierras y los recursos naturales en el área de las Verapaces. Por ese enfrentamiento a esos poderes, ahí tenemos ahora un maestro preso en Cobán. Bueno, voy a pasar, antes de que pase a lo siguiente, enseñarles esto, que es con mucho orgullo, de esos orgullos, no sé si buenos o malos, pero la cosa es que no sé si la están viendo, pero ahora sí. Bueno. Sí, doctor. Ahí es, obviamente el de la izquierda es Pablo Freire, que es súper conocido. El de la derecha soy yo, en otros tiempos, en otras condiciones. Pero ahí estoy el 2 de julio de 1990 en su oficina como secretario de Educación de Sao Paulo. Paulo Freire, que conocí siendo secretario de Educación de Sao Paulo, es el Paulo Freire real, concreto, porque él, incluso siendo el ministro de Educación de Sao Paulo, una ciudad muy grande en Brasil, él siempre asumió que la mejor manera de hacer su trabajo como secretario de Educación era teniendo poco poder. Y fíjense que en la práctica, Paulo Freire estaba demostrando el valor de uno de los conceptos que más aparecen en sus libros, el poder. Solo que un poder que no es el poder autoritario, sino que es un poder democrático, como en uno de sus libros, que es uno que escribió 20 años después de Pedagogía del Oprimido, que se llama Pedagogía de la Esperanza. Entonces ya ahí estamos con Paulo Freire. Es tan emocionante volver a ponerles esta foto, pero es porque quería demostrarles y contarles eso de Paulo Freire. También Paulo Freire, creo que en pantalla voy a poner esto, si se mira. Acá es una revista, esta es una revista publicada por Cuadernos de Pedagogía en 1998, un año después de la muerte de Paulo Freire, que es una revista homenaje a Paulo Freire. En esta revista hay una sección, tuvimos la dicha también de publicar ahí un artículo con otras personas de diferentes partes del mundo, pero el artículo del que quiero hacer referencia es uno muy breve que he hecho referencia en otra ocasión, pero es porque me parece importante. Es el de Nita, la esposa de Paulo Freire, la segunda esposa de Paulo Freire. La primera se llamaba Elsa y la segunda Nita. Ella escribe un artículo que se llama Recuerdos de su esposa.
dices, y hablando de ese humano, de ese Freire humano que está reflejado en esos importantes e impactantes libros, dice, su vida cotidiana era así, la de un hombre simple y humilde. Además, la dignidad, el respeto y el cuidado con el que vivió y dio valor a las cosas simples de la vida cotidiana lo llevó a extraer de esas cosas simples y de la del otro los temas para los diálogos y las reflexiones más profundas. Y dice esta frase tan linda, Anita, Pablo siempre fue así, pueblo, sabiamente pueblo. Eh, yo quisiera remarcar de Paulo Freire y en estas expresiones una pregunta que es la que con mis estudiantes de historia y humanidades enfatizamos mucho, eh, sobre todo en historia, cuando tenemos la posibilidad, en humanidades también, pero un poquito menos. La pregunta clave que tiene que ver con lo que la maestra Bernice estaba hablando hace un ratito. La pregunta que para mí es como el centro de todo el trabajo que un educador debería tener en su vida como educador. Es ¿a favor de quién y de qué educo? Esa es la pregunta exacta de Paulo Freire, solo que le incorpora una visión negativa, de otro modo. ¿A favor de quién y de qué educo? ¿En contra de quién y de qué educo? En esta segunda parte, cuando se pone en contra de quién de qué y de quién educo, Paulo Freire nos demuestra más profundamente la politicidad de sus planteamientos educativos y pedagógicos. Eh, en estos tiempos, en contra de quién y de qué educo, pero en tiempos de siempre, sobre todo pensando en pedagogía al oprimido, eh, sobre todo cuando Pablo Freire habla de la educación como una prescripción, cuando dice, uno de los elementos básicos en la mediación opresor-oprimidos es la prescripción. Toda prescripción es la imposición de la opción de una conciencia a otra. Cuando nos imponen una visión educativa o una forma de ser, y me alegra, maestra Berenice, que usted hablara de las competencias que tenemos años de estar criticando ese planteamiento acá, pero estamos bregando, peleando contra olas gigantescas, navegando contra olas gigantescas, que siguen creyendo que el concepto y la perspectiva de las competencias era la salvación. Mentira, esa es una visión muy concreta de una visión neoliberal y mercantilista de la educación, y tecnócrata plenamente, totalmente. Cuando Freire habla de en contra de quién y de qué educamos, nos está poniendo en una postura política muy clara. Estamos educando contra el poder establecido, contra el poder hegemónico. Y eso es bien concreto. En el caso de Guatemala, en el caso de México, en el caso de América Latina, esos poderes están establecidos en las estructuras económicas, pero principalmente dependen de esas estructuras ideológicas y culturales que permean y que les favorecen y están hechas para eso. Entonces, un elemento importante de enfrentar esta visión prescriptiva de la educación lo plantea en otro de sus libros, que es, a mí me emociona esto que le voy a referir ahora, que este es Pedagogía de la Esperanza. Lo que me mueve a ser ético, por sobre todo, es saber que como la educación es por su propia naturaleza directiva y política, yo debo respetar a los educandos sin jamás negarles mi sueño y mi utopía. Defender una tesis, una posición, una preferencia con seriedad y rigor, pero también con pasión, estimulando y respetando al mismo tiempo el derecho al discurso contrario. Es la mejor forma de enseñar, por un lado, el derecho a tener el deber de pelear por nuestras ideas, por nuestros sueños, y no solo aprender la sintaxis del verbo haber, etcétera, etcétera. A mí me parece que cuando dice lo que maravilloso y actual, vigente, como decía la maestra Bernice, es que Freire tiene una capacidad de ser vigente hoy y dentro de 100 años. Paulo Freire va a estar vigente. Desgraciadamente en Brasil, cuando yo estuve en Brasil, tuve incluso que pelear la posible visita con Freire contra personas que me decían, Freire, estamos hablando de los 90, del 90, Freire ya no, en Brasil, ya no, brasileños, Bolsonaro, el presidente actual, se atrevió el año pasado a emitir una opinión contra Freire diciendo que era la peor cosa que había dado su propio país. Es para que entendamos que el poder político no hace necesariamente a la gente más inteligente, pero tiene la capacidad de destruir y de querer destruir elementos tan importantes como, por cierto, que les cuento, Paulo Freire no vino a Guatemala porque yo estaba en un proceso de que viniera, en un proceso de que él estuviera. De hecho, en un artículo hablo de, él muere un viernes, yo le hablo ese martes precisamente, eh, y no vino a Guatemala porque el obstáculo más fuerte que me pusieron era
Paulo Freire es comunista y no puede venir a este país. Y me lo pusieron, no hablo de poderes militares, ni poderes políticos en el ejecutivo, hablo de poderes culturales que impidieron que Paulo Freire viniera a Guatemala y me lo impidieron porque estábamos en esa lucha. Pero lo que dice Freire, lo que se exige éticamente a los educadores y educadoras es que, está hablando ya de educadoras y educadores, en Pedagogía de la Esperanza. La primera edición de este libro fue en el 93. En los primeros libros habla del hombre, ¿verdad? Pedagogía del oprimido, la liberación del hombre, etc. Pero aquí ya, y del educador, pero aquí ya está hablando de educadoras y educadores. Lo que se, ya con un lenguaje antipatriarcal como el que deberíamos tener en nuestro lenguaje en general. Lo que se exige éticamente a los educadores y educadoras es que, coherentes con su sueño democrático, respeten a los educandos y por eso mismo no los manipulen nunca. Muy bien. Yo, de Pedagogía del Oprimido, bueno, todo es rescatable en Freire, pero les voy a repetir que cuando de las frases más importantes de Freire, más conocidas, están en Pedagogía del Oprimido, cuando habla de la praxis, de educación es praxis. ¿Y qué praxis? Reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Ahí está hablando de los hombres. Sin ella es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimido. Pero cuando habla de la pedagogía del oprimido, más adelante dice que la pedagogía del oprimido tiene dos momentos. En el primero, los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y en el segundo, en el que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación, que es un poco lo que me sumo a las palabras de la maestra Berenice, es lo que debemos asumir en este tiempo de pandemia. Con pantallas o sin pantallas, de cerca o no de cerca. Preferimos, obviamente, los educadores tener a nuestros estudiantes cerca, pero en estos momentos que no se puede, el Freire actual y vigente nos indica que debemos estar muy cercanos a nuestros estudiantes, muy comprometidos con ellos y ellas, para entender sus realidades, sus sufrimientos, más allá de lo que nos piden de curricularizar, de tener claridad de las herramientas, de los contenidos, más allá de eso, son personas las que tenemos en pantalla. Y esas personas están en un proceso permanente de liberación, de su propia liberación, de su propia opresión, de sus propias paredes mentales y emocionales. Y nuestra tarea es, relacionado con Freire, es contribuir a que la educación no deje de ser crítica, sino que más que nunca sea el ejercicio crítico que el mundo necesita. En uno de los libros que acabo de publicar, que se llama El gran drama que está por llegar, decimos que en tiempos críticos necesitamos pensamiento crítico. Eso es Freire, hoy y siempre. Entonces yo agradezco mucho esto, igual que la maestra Berenice, me callo para que podamos establecer un diálogo con nuestras y nuestros invitados. Gracias, Carlos. Ya no sumé la campanita porque todo está muy interesante y también Yo sonar esperándola campanita estaba. es un símbolo de opresión. Qué muy bien. Pues vamos a plantear algunos puntos de referencia para algunas reflexiones que podamos hacer. La actitud crítica ha surgido en periodos históricos bastante específicos, ¿no? Casi siempre es como un movimiento pendular, ¿no? En que se dan momentos en que hay más posibilidad de poner entre paréntesis la realidad para enfocarse en aspectos de la realidad que necesitan reformas. Por ejemplo, desde la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Y hay una actitud crítica en relación al peso que tiene el canon, la tradición, el mismo Estado, las instituciones y aparatos del Estado en la formación de los individuos o de los seres humanos. Ya también Descartes pone entre paréntesis toda la realidad, el conocimiento especialmente,
los románticos alemanes como Fichte y Hegel. Hegel en un libro sobre pedagogía dice: la carta de presentación de una nación es su sistema educativo y su sistema jurídico. No hay más, no es ni la salud, ni nada, es la educación y su sistema jurídico. Si esos dos aparatos están bien, ese Estado está bien. Cosa que en nuestro país todo está mal, ¿verdad? Si nos atenemos a ese principio. Y en nuestra universidad también, ¿no? Porque en la universidad nos encontramos, con muchas excepciones, por supuesto, con zombies, ¿no? Profesores y estudiantes que son como zombies, que viven repitiendo todo lo que la inercia cultural y educativa les ha puesto en la cabeza desde que son niños. Bueno, hay momentos donde, en los cuales la crítica, la actitud crítica aflora, más que en otros, ¿verdad? Están dadas las condiciones en Latinoamérica para poder procesar o poner en práctica una pedagogía crítica, liberadora, como la propone Freire. Dejo la palabra primero a Berenice. Me parece que Freire, y yo así lo he considerado, es la respuesta a muchas de estas categorías opresoras. Cuando me llama la atención, muchos utilizamos este concepto, ¿es posible? Como si existiese esta duda, ¿será que se puede cambiar? ¿Será que en este tiempo donde ya todo parece que está determinado, donde ya todo está dado, donde es fácil, como bien utilizar esta palabra, prescribir, ¿no? Seguir las instrucciones, no hay como oportunidad al cambio, pareciera. Y creo que para mí un problema central es que todo lo vemos desde la generalidad, desde pensar los problemas como únicos. Claro que todo es pertinente, ¿no? La violencia, las injusticias, el modo en el que estamos viviendo nos es pertinente a todos. Sin embargo, las respuestas tienen que ser particulares, como lo hace Freire. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Pero solamente si pensamos la particularidad y las necesidades, como ya lo había mencionado, de cada sociedad. Voy a utilizar un concepto que para mí clave para la transformación, que es el concepto de resistencia. Los educadores, los alumnos tienen que ser estas personas, este grupo social que resista. Y es muy difícil, la verdad, resistirnos y resistirnos más en estos tiempos. Como maestros pensamos, bueno, yo voy a llevar a mis alumnos a la liberación, los voy a educar críticamente, los voy a llevar por un camino que los haga hombres, ¿no? Ese es un ideal, un utópico, también lo pensaría Freire. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, donde escuelas particulares, donde los estatutos son claros, a mí me llamaba mucho la atención dando clases en particulares, que la regla era, no tienes que tener relación con el alumno. Vas a tu clase y se acaba. Y nuevamente hay como una falta de contacto. Pero, ¿qué era más importante entonces? Llegar a mi casa con un sueldo seguro o realmente comprometerme. Es una tarea muy, 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 muy difícil, porque ¿cómo comprometemos a los maestros? ¿Cómo comprometemos a los alumnos? Y más en una situación latinoamericana, donde las carencias están muchísimo más marcadas. Me refiero a lo latinoamericano porque es algo que tenemos de cerca, ¿no? No pienso, por ejemplo, como lo haría más adelante sus discípulos en las cuestiones de raza, de color, de etnias, ¿no? Donde existe esta discriminación. Lo hablo como más cercano. Y pienso en lo difícil que es, pero es justamente a partir de la resistencia, de encontrar estos momentos de dolor, como lo había dicho, donde se puede generar un cambio, donde se pueden romper esas estructuras. La democracia o estos sistemas políticos parecieran que tienen una generalidad. En ideal son buenos, ¿no? Pero se olvidan de estos pequeños sectores, de estas comunidades abandonadas, pensemos en los indígenas, pensemos en los alumnos como un grupo vulnerable.
pero es un grupo vulnerable, pero con una potencia de resistencia y de fuerza enorme. Me gusta mucho pensar en que un alumno se resiste a su maestro con un bostezo. ¿Qué implica el bostezar? Implica tedio, implica estar harto del maestro. Bueno, del maestro y de los contenidos, claramente. Pero esa es la primera clave de resistencia, decir no. Y cuando uno dice no, hay posibilidad. Creo que México, América, Brasil, Guatemala son países que han vivido revoluciones, que han vivido resistencias, que han tenido gente comprometida. Gente que desde su ser, desde su experiencia, sabe que no está bien hacia dónde está apuntándose. Entonces, sí creo que es posible con Freire y algunos otros más, un posible cambio, una transformación, pero yo insisto que se tiene que ver las particularidades, necesidades, ver con qué elementos, con qué características cuenta cada alumno, cada maestro y cada sociedad, y de ahí a darle. Y es nuevamente muy difícil comprometerse, en tiempos de hambre, en tiempos de injusticia, donde lo que estamos haciendo es sobrevivir. ¿Y contra qué sobrevivo? O sea, pensémoslo, sobrevivo contra esta idea de justicia, de esperanza, que como bien mencionas, te puede llevar a la cárcel. Te puede llevar a la cárcel, te puede llevar incluso a la muerte o llevarla segura. Entonces, creo que es algo que nos tenemos que cuestionar siempre. ¿Qué queremos? Y pesadísimo, porque siempre pensamos en el presente, en el que lo queremos ya. El cambio lo queremos ya. Pero no, muy pesado, y me hace recordar creo que es de Nietzsche, cuando decía que las revoluciones se dan con pasos de paloma. No se ven, pero solamente así se van a dar, poco a poco. Listo. Dejo mi participación. Gracias, gracias, Berenice. Cedo la palabra a Carlos. Gracias, Milton. La pregunta es, ¿hay condiciones para aplicar o vivir lo de Paulo Freire? Y después está una pregunta de Francisco Puac. Francisco, gusto saludarte. Los avances y limitaciones cuando Freire estuvo al frente de la Secretaría de la Educación en la ciudad en Sao Paulo. Pero respondiendo a la primera pregunta, que es muy generadora, la que nos hace Milton, ¿hay condiciones para aplicar? Bueno, la respuesta es obvia. Hay una parte obvia y una parte menos obvia. La obvia es, no hay condiciones. Pero precisamente porque no hay condiciones es que hay razón de aplicar el pensamiento de Paulo Freire, porque hay exigencias y demandas. Y estaba pensando en preguntas generadoras que, siguiendo el concepto, aplicando a Paulo Freire, porque Paulo Freire, desde la alfabetización, nos planteó la riqueza de lo que se llama pregunta generadora. Así que estoy aplicando en la práctica, con estas preguntas de Milton, con esta pregunta de Milton, la propia manera de ser de Paulo Freire. Por supuesto, obvio, no hay condiciones, pero hay exigencias y demandas. Entonces hago otras preguntas. Planteo 4 preguntas en este momento para responder a la pregunta de si hay o no condiciones para aplicar el pensamiento de Paulo Freire. Una primera pregunta es, ¿hay opresión, exclusión, empobrecimiento estructural, patriarcado y racismo en nuestros pueblos, nuestros países? Estoy hablando de América Latina en general, porque no es, como decía Berenice, no es propio de México, de Guatemala o de Centroamérica, sino que es latinoamericano el asunto. ¿Hay opresión, exclusión, empobrecimiento, patriarcado y racismo? Un país como Guatemala, Bolivia, México, Ecuador, donde la diversidad cultural es una de las más ricas posibilidades de entender la realidad, es precisamente el lugar donde hay un racismo extraordinariamente duro. Si hay opresión, todo eso, pues se justifica el trabajo de Paulo Freire. Hay silenciamiento y manipulación en los sistemas educativos. Se manipula, se silencia a los estudiantes, a los mismos profesores. ¿Cuánto en la pandemia? ¿Cuánta expresión hemos tenido los profesores y profesoras para plantear propuestas de cómo enfrentar la pandemia? ¿Cuántas veces nos han preguntado? ¿Cuántas veces hemos aportado? ¿Existen relaciones educativas basadas en el abuso, la violencia o la soberbia de los profesores que nos creemos la gran cosa cuando tenemos estudiantes a los que consideramos ignorantes? Porque desde el momento en que en nuestra mentalidad dice, estos son ignorantes, desde ese momento hay una soberbia docente que, aunque sea políticamente correcta la actitud del profesor, se la va a notar. Entonces, existen relaciones educativas basadas en el abuso, en la violencia hacia los estudiantes.
en el abuso incluso de acoso a señoritas, a mujeres estudiantes. ¿Piensa la sociedad de manera crítica? Lo de la pandemia lo vemos de manera crítica. Estamos profundizando en las transnacionales de la medicina, en las farmacéuticas. Estamos profundizando en lo que hay detrás de toda esta realidad que es innegablemente dura y que solidariamente tenemos que verla en función de quienes están sufriéndola. Pero se piensa de manera crítica. Estamos como universitarios pensando críticamente la realidad. No solo la de la pandemia, el COVID-19, la realidad estructural como tal, el militarismo, el empobrecimiento, la exclusión de los pueblos indígenas, el patriarcado que se mete en todas partes, etc. Y como dice, y asumiendo a Milton con su expresión de los zombies, ¿piensan con criticidad los zombies? Si asumimos lo que decía Milton, que está lleno de zombies, ¿piensan con criticidad los zombies? Pues todas las respuestas, bueno, excepto esta última, en todas las respuestas hay un sí que indica Paulo Freire sigue siendo vigente porque la realidad de opresión y de exclusión de las grandes mayorías sigue desgraciadamente estando vigente. A la pregunta de Francisco, la participación de Freire, aunque esta la vamos a profundizar un poco mejor en otra ocasión porque esto es muy largo, pero Paulo Freire apuntaló una visión pedagógica desde el equipo de educación en la Secretaría de Educación de Sao Paulo para entender que el gobierno educativo era más democrático, verdaderamente llevando a la práctica la democracia en la toma de decisiones, en el ejercicio de poder, porque eso es lo que nos plantea en la entrevista que le hicimos, ahí plantea, yo soy el secretario con menos poder que ha habido en materia educativa. Plantea un modelo de gobierno educativo diferente. Eso lo permea el PT, el Partido de los Trabajadores para Brasil, y en ese camino se iba dando para todo el país. Recuérdense que Brasil tiene una organización federal y eso implica un trabajo de estados hacia otros estados. Pero después viene, como ocurre en todas partes, viene el proceso de regresión, vienen otros gobiernos, otro tipo de gobiernos, y empiezan a destruir hasta el punto de que pretenden quitar de la memoria colectiva y del imaginario colectivo la presencia de Freire, como les dije hace un rato. Quieren quitarlo, quieren hacer un borrón histórico de Freire y por lo tanto del ejercicio de poder en la Secretaría, de la visión pedagógica de Freire, y eso es también como pasa en toda América Latina. Los referentes tienen que ser borrados porque siguen siendo siguen siendo peligrosos para el poder y Freire, pues, con toda la vigencia de su pensamiento, sigue siendo totalmente peligroso para todos los poderes hegemónicos en materia educativa. Entonces la regresión, Francisco, se dio con los gobiernos y borraron todo lo que se había pretendido hacer de un gobierno educativo más democrático. Bueno, antes de la pregunta, sí. Solo usando una palabra de Freire, dice, soy uno de los secretarios que menos poder ha tenido, eso me lo dijo en la entrevista. Gobernamos a través de colegiados que comandan la estructura toda. Es así como veo tu pregunta sobre la pregunta. No soy un pesimista, estoy consciente de que estamos viviendo un momento muy difícil, histórico, pero muy rico. Es una cosa macanuda que hayamos tenido un presidente obrero, se refiere a la victoria de Lula, y 2 millones de votos de diferencia no es nada. Es cuando Lula pierde, no es cuando gana, es cuando pierde frente a Collor de Mello. Collor de Mello después, recuerden que fue un presidente que tardó muy poco. Esto es indicador de algo más profundo, más inquietante, de búsqueda de libertad. Muy bien, ya. Gracias, Carlos. Pues la pregunta yo la formulaba porque ese es una como tautología, ¿no? De las condiciones, el fenómeno, las condiciones del fenómeno. Si las condiciones no están dadas, hay que crear las condiciones, de verdad. Por ejemplo, en una universidad donde el sentido crítico está dormido o se ha reprimido de tal manera que son pocos los focos en donde podemos encontrar pensamiento crítico, una que otra revista, algún grupo de profesores, etcétera,
pues entonces se tendrían que dar las condiciones y hacer una revolución dentro de la universidad, ¿no? O tocar su reglamento de elecciones, que es uno de los focos de contaminación y de corrupción dentro de la universidad. Esto hablando dentro de un universo muy específico como es la universidad, pero hablándolo en macro, pues funciona más o menos igual, ¿no? Es decir, esta criticidad, ¿no? El sentido crítico necesita también crear ciertas condiciones que permitan su pleno desarrollo. Ahora, siguiendo otra línea, cuando Berenice hablaba de la utopía, ¿no? Cómo Freire también formula o tiene a la vista una utopía, o su teoría, sus ideas se van por algo utópico. Y ahora hablando de lo que tú decías, ¿no, Carlos? De que poco poder, ¿no? Como ministro necesito poco poder, pero por lo menos necesita el mínimo de poder, porque sin poder no se pueden hacer cosas. No significa esto porque irse a la utopía, claro, partiendo de la realidad, ¿no? Pero tener en mente una utopía y una idea como esta, ¿no? Solo el poder necesario, no más, pero determinar cuál es ese poder necesario es lo difícil, ¿no? No hace la pedagogía del oprimido, la pedagogía de Freire, una propuesta ingenua. Berenice tiene la palabra. No, yo creo que lo que hace la propuesta de Freire, y creo que lo que molesta, es que se atreve a poner en evidencia que somos seres oprimidos y que hay carencias. Y la verdad es que estas condiciones son muy dolorosas. No nos gusta saber, como bien lo utilizaba el doctor Carlos, no nos gusta saber que somos ignorantes, como tampoco nos gusta saber que vivimos en condiciones de injusticia. No nos gusta saber que como mujeres somos personas violentadas. Y muchas veces, o por una cantidad enorme de años, se silenció. Había injusticias, sí las había, pero no hablábamos de ellas. Había violencias contra las mujeres, sí, pero no hablábamos de ellas. Había problemas de racismo, había problemas de xenofobia, pero están tan normalizadas que no se habla, que piensan en ellas como negativas. Y ahora, cuando nosotros hablamos de violencia, cuando hablamos de Freire, entendemos que está mal y duele, y es muy, muy doloroso. Entendemos que, por ejemplo, las mujeres seguimos siendo violentadas, y es doloroso pensar que en el siglo XXI, en el 2021, todavía están estas cosas. Entonces la utopía en realidad lo que hace, recordemos que la utopía es como fuera de lugar, pero hay muchas utopías que se han logrado. Como nuevamente, y vuelvo a repetir, el cambio de Freire o la propuesta de Freire no se va a dar en un año, se va a dar en 10, 20, 100 años, los años que tengan que pasar. Pero lo que hace Freire es poner en evidencia. Me llama mucho la atención esta experiencia, ¿no? Cuando hablan de que esta universidad tiene problemas o no tiene las condiciones. Pero cuando nosotros, utilizando palabras de Freire, nos pronunciamos, hablamos, damos palabras, hacemos visibles estos problemas, hay una posibilidad de cambiarlo, porque ya nos estamos encontrando frente a un problema. ¿Y qué hacemos con un problema? Ya no estamos en tiempos donde solamente lo vemos. Creo que es la oportunidad de cambiarlo. Y claro está, y no, ya que tomaron el tema del racismo, el tema de las mujeres. Una mujer dijo, soy violentada. Alguien dijo, me están discriminando por mi raza, pero no lo dejamos pasar. Creo que es momento de actuar. Hay condiciones, sí, precarias, pero hay que empezar a hablar y hay que empezar a exigir. Como diría Freire, hay que releer y reescribir. Entonces la utopía, pues, es una utopía que sí nos va a costar años, que va a ser dolorosa, que las transformaciones que vamos a sufrir, no solamente ya no nos va a tocar a nosotros como alumnos, como padres, va a ser pesadas, pero sí se puede. Yo soy yo no quiero pensarme ingenua, yo me considero una persona que busca el cambio, que
totalmente a favor de la esperanza. Y utilizando este concepto que utiliza Freire, a mí en los años de licenciatura me tocó escuchar muchas veces que el concepto esperanza, el concepto utopía, en realidad eran conceptos vacíos, ¿no? Y nos engañan con esta idea. Cuando hablamos desde la religiosidad, pensamos en Dios, en esperanza, como algo que no se debe pensar, como algo tonto, como, ¿para qué pensar en la esperanza, no? Pensar esperanza como si nunca la pudiéramos alcanzar. Pero tenemos las herramientas. En este caso, pensemos en esta computadora como el medio de comunicación, y hay muchas otras. Y creo que sí se puede dar la utopía, pero hay que empezar a hacer evidentes los problemas, empezar a hablar y empezar a tomar estas palabras transformadoras. Sí, antes de darle la palabra a Carlos, solo quiero matizar un poquito el concepto de ingenuidad, ¿no? Porque en un sentido más no peyorativo del ingenuo, como casi como tonto, ¿no? No, es Sí, cuando entendemos. planteo el concepto de ingenuidad me refiero a al ser auténtico, ¿no? Es Sí, decir, al volver a la raíz. El hombre que vuelve a las raíces, a la fuente de, es el ingenuo, es el que retorna, el que busca la fuente de lo originario. Y por eso tanta importancia que le ponía, por ejemplo, Schiller, creo que sí, Schiller, a la poesía ingenua, ¿no? Y al ejercicio de observar las actitudes de los niños, porque en los niños encontramos esa digamos, pureza de espíritu que están todavía en la fuente, que no han empezado a recorrer el mundo. En ese sentido entiendo yo de lo ingenuo, ¿no? El campesino, por ejemplo, es ingenuo frente al hombre de la ciudad, que tiene más carga cultural y viciosa que el hombre ingenuo del campo. Eh, la utopía es a la filosofía lo que en la poesía es la eh, ¿cómo le llamaban la Arcadia? Para los poetas es la Arcadia, para los filósofos es la utopía. Pero tanto la Arcadia como la utopía tienen un nivel represor, represivo, porque es un modo, es un paradigma, se vuelve un paradigma y ese sentido de ser paradigma empieza nuevamente a marcarle el paso al hombre, ¿no? Y de alguna manera toda utopía, toda Arcadia tiene un nivel opresor también y por eso es que podría caerse en una tautología, digamos, viciosa por esa visión ingenua que podría haber tenido o que tiene el pensamiento de Freire. Pero le dejo la palabra a Carlos. Creo que la esperanza y la utopía son necesarias, no en el sentido opresor, sino que, como decía Galeano, la utopía sirve para caminar, es el horizonte hacia el cual entonces nos impulsa a caminar. Y sin esperanza, por supuesto, yo no creo, por eso es que tuve que aclarar ahora que expusimos el libro nuevo que se llama El gran drama que está por llegar, que les contaba que yo no era ni pesimista, así extremo, ni apocalíptico, pero porque yo absolutamente creo en la esperanza. Pero hablando de la propuesta, de lo que hablaba Milton, de la propuesta ingenua, si es una propuesta ingenua, en este sentido que planteas, yo solo les quiero recordar que el pensamiento de Freire no hay que olvidarlo, que se puede llevar a 4 grandes niveles en materia educativa. Todo el nivel es en materia educativa y social, por supuesto. El nivel estructural que tiene que ver, que es donde el pensamiento freiriano lo conectamos a las realidades económicas, sociales, políticas, y alguien puede decir, ahí sí es demasiado ingenuo, no en el sentido originario, sino en otro sentido de ingenuidad, porque no sabe, mentira. En el nivel estructural, Freire nos planteó mucho la lucha política que había que hacer contra los poderes. Pero bueno, ese es el primer nivel, el nivel estructural. Está el nivel institucional, que es cuando Freire habla de su propia experiencia de secretario de Educación. Está el nivel institucional, que la ingenuidad de Freire se puede llevar al nivel de lo administrativo, de la conducción de los sistemas, de lo que decía Milton, de cómo transformar las cuestiones desde adentro. La Universidad de San Carlos, la única universidad pública de Guatemala, Berenice, para que tú lo sepas, es la única universidad pública que hay en este país de más de 16 millones de habitantes. Nosotros tenemos la obligación de tener el pensamiento freiriano
metido en nuestras estructuras administrativas, técnicas y políticas, más que el pensamiento de las famosas competencias, que no tienen mucho que ver y nada que ver con nuestra realidad de cambio. Entonces, en el segundo nivel está el nivel institucional. El tercer nivel, que Freire lo enfatiza muchísimo, es el nivel relacional, el nivel de la construcción de relaciones con el otro, con la otra, con los demás. Es el nivel llevado a la práctica, el pensamiento freiriano llevado a la práctica de nuestros vitales vínculos con los demás. Pero eso incluye también nuestros vitales vínculos con el planeta, con las culturas, con el conocimiento. Y está el cuarto nivel, que es el nivel didáctico, donde mucho de todo este pensamiento, y algo decía Milton, se debe poner en práctica, porque no hay obstáculo alguno cercano o fácil o que nos diga fácilmente ya no podemos hacer las cosas. En el nivel estructural hay dificultades, por supuesto, y es lo que dice Berenice, nos llevará años, posiblemente nos lleve décadas, pero no importa, la utopía es para que avancemos. En el nivel institucional nos puede llevar menos tiempo, hay que hacer cambios, transformaciones, revoluciones, decía Milton, ojalá. En el nivel relacional no hay obstáculos, porque es nuestra forma de vincularnos a los demás. Y en el nivel didáctico, los maestros y maestras no tenemos excusa para ser no tenemos excusa para ser irrespetuosos, manipuladores, opresores, acallar la utopía. Ahí no hay excusa posible. Y es por lo que está diciendo Enrique Gordillo, que me paso a su chat, donde dice, se atribuye la pobreza de la educación virtual al poco dominio de la tecnología. Yo creo que son deficiencias docentes que no tienen que ver con la tecnología ni con lo virtual. Predomina la visión de instruir sobre la visión de educar. Por supuesto, Quique. Mucho gusto saludarte, Enrique Gordillo, un gran investigador de la DDA. Si en pantalla, yo puedo traer a la pantalla los defectos que tengo en mi vida pedagógica presencial. Es decir, si allá soy un profesor, acá, o un instructor más que un educador, acá lo voy a hacer. Y en pandemia necesitamos más que nunca ser educadores más que instructores. Eso está claro. El sufrimiento de la gente está ahí presente y tenemos que enfrentarlo a través de la educación. Y una última cosa, Milton, por tu pregunta de la propuesta ingenua. Hay que recordar que el caminar de la propuesta freiriana empieza en Brasil, bueno, es desterrado de Brasil por la dictadura militar, llega mucho el pensamiento a América Latina, aunque antes va a Europa, pero bueno, llega a América Latina, todo el tema de la educación popular, de las revoluciones latinoamericanas, se alimentan también de Paulo Freire, de la visión de educación popular de Paulo Freire, que no hablaba así de educación popular, él hablaba de educación general, pero se convierte en referente de la educación popular, que acompañó incluso movimientos revolucionarios en América Latina. Llega a África, donde una de las independencias de uno de los países africanos más jóvenes, más recientes en independizarse, es enriquecida por el pensamiento de Paulo Freire, está hablando de Guinea-Bissau. Llega el pensamiento, por supuesto, a Europa, bueno, Europa es muy valorado, y en Estados Unidos. Berenice es estudiosa, de dos de los autores norteamericanos más interesantes que hay en pedagogía, y que están alimentados por el pensamiento latinoamericano de Freire, pero que enriquecen la pedagogía norteamericana. Es decir, la utopía va ahí, la ingenuidad está ahí, caminando, permeando el pensamiento en cualquier parte del mundo, incluso. Gracias, Carlos. Como estamos ya sobre el tiempo, le voy a ceder la palabra para que hagan una síntesis o expongan algún tema o alguna idea que haya quedado solo latente o que a ustedes se les haya olvidado en sus exposiciones, para que tengan la oportunidad pues, de desarrollarla brevemente, para darle ya punto final a esta actividad. Le voy a dar 3 minutos a cada uno de ustedes. Primero cedo la palabra a Berenice. Gracias. Hay condiciones posmodernas del hombre por las que atravesamos difíciles. Pensando ahorita en la utopía, lo vemos a futuro, ¿no? Como un proyecto lejano, posible, pero las condiciones actualmente solamente piensan en el presente, en terminar, acabar y avanzar con otra idea. Ni siquiera somos capaces de completar la idea cuando ya tenemos otra. Creo que así con la educación, y la propuesta de Freire es una invitación para mí nuevamente para volver a echar una mirada atrás,
una mirada a lo que está pasando y de ahí vislumbrar hacia el futuro. Es la oportunidad. Estamos atravesando por cambios pesados, fuertes. Ahora las educaciones en línea nos están enseñando, nos están regresando, estamos volviendo a nuestras raíces, a conocernos, a comprendernos, pero no hay que olvidar que somos seres que dependen del otro, seres sociales que necesitan conocer la realidad del otro para poder avanzar. Para mí esa sería como la más, el pretexto para utilizar a Freire. De entender que no somos unos seres solos, arrojados, que tenemos que ver del otro, y que así como el otro va a virar más adelante. Para mí la frase de mis favoritas de Freire es: nadie se libera solo, nadie libera a nadie. Está en nosotros querer cambiar, y está en nosotros querer cambiar al otro. Si quiero cambiar a mi sociedad, quiero cambiar mi entorno, hay que pensar en el otro, en la otredad, porque el otro... suena muy filosófico, el otro soy yo. El otro con dolores, si yo sufro, el otro sufre. Para mí esa es la invitación que hace Freire, el regresar al hombre, darle nuevamente su posición, y para mí que nada está determinado. La posibilidad de cambio. No estamos hechos ya de una vez y para siempre. Tampoco la sociedad. Y entonces eso es lo que yo invitaría a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Sí se puede cambiar, no hay que permitir que las estructuras institucionales amargas, bancarias, nos digan cómo ser. Gracias. Superar ese egoísmo tan enfermizo, ¿verdad? De que lo fomentan precisamente ese concepto de la competencia, y hasta en la misión y visión de las carreras y de las facultades vemos ahí crear profesionales o formar profesionales, lo primero. Creo que en esa idea, ese principio es fundamental para tratar de cambiar a corto, mediano plazo nuestra realidad también universitaria. Carlos, tienes la palabra. Yo los invito a que lean bastante a Paulo Freire, que lo lean con los ojos del siglo XXI, léanlo con ojos de pandemia, con ojos de sufrimiento de los pueblos, pero también léanlo con ojos de esperanza, de alegría, de emoción, porque Paulo Freire, como persona, era un hombre muy feliz, muy lleno de vida, muy comprometido. Como académico, es un hombre pleno, completo, profundo. Así que hagan la simbiosis entre la persona y el hombre que nos escribió libros. Y eso válido para Carlos Aguilar, que nos pone ahí que tenemos que hacer estas cosas bajo de agua, dice. Pues hagámoslo bajo de agua, mientras vamos aprendiendo a hacerlo encima del agua. Es decir, hagámoslo como sea. Desde el momento en que un estudiante lo respetamos en su manera de pensar, pero no porque nos volvamos neutros, porque esa es otra cuestión que no es freudiana, estamos asumiendo este tipo de cosas, Carlos. Hay que seguir haciendo lo imposible, como usted mismo dice. También aprovechando, aquí estamos a saludar a alguien dice, Cantón, los estudiantes deben recobrar el pensamiento crítico en las aulas, hay que recobrar la dignidad de esta modernidad y posmodernidad. Por supuesto. Y Rocío, desde Colombia, en Yopal, la saludamos. Colombia es muy importante para Paulo Freire porque la investigación-acción que proviene después de un gran referente colombiano está vinculada a Paulo Freire. Yo de verdad agradezco mucho la invitación porque me alegra que la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala asumiera este compromiso a 2 días del aniversario de los 100 años de nacimiento de Paulo Freire y lo convierta en un evento para reflexionar, regresar a los orígenes, como decías Milton, pero también para entender que la educación crítica, la educación de la vida, de la alegría, del gozo, de la esperanza, no está necesariamente, no es por las pantallas o en la presencialidad, no está en el formato, no está en la herramienta que utilicemos, está en la actitud, en el compromiso y en la visión que tengamos de la vida y de la educación. Así que, buenísimo, muchas gracias y agradecemos mucho, Berenice, me alegra mucho compartir con alguien de México. México es fundamental también en el pensamiento de Freire, de hecho los libros son publicados en México, muchos, la mayor parte de los libros de Freire en español
publicados en México. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Solo quiero recordar en este momento al doctor Mario Roberto Morales, quien falleció el día de ayer, y que nuestros pensamientos van en función de todo el legado espiritual que dejó para nosotros y para las generaciones venideras. Estés donde estés, Mario, muchas gracias por tu aporte intelectual, cultural, y también por tu compromiso cultural y político con esta nación que tanto necesita de intelectuales como vos, Mario Roberto Morales. Y también Jorge Mario García Laguardia Milton. Jorge Mario García Laguardia también. Gracias por recordarme. Esta semana también. Y gracias por recordarme, Carlos. Un abrazo de esté donde esté también el licenciado García Laguardia. Un gran hombre, yo diría un prohombre defensor de los derechos humanos en este país tan necesitado de personas comprometidas como estos dos grandes universitarios que lamentablemente pues fallecieron en estos días. Que viva Paulo Freire, y esperamos que nuestra Universidad de San Carlos y todo el sistema educativo nacional retome sus ideas y en la medida de lo posible podamos implementar también sus principios pedagógicos. Estemos donde estemos, todos los maestros y también todas las personas que contribuyen a la educación, en la educación guatemalteca, que a veces no solo son los profesores, ¿verdad?, sino todo el aparato educativo. Muchas gracias nuevamente y los esperamos para nuestra próxima actividad. Muchas gracias a todos. Pasen feliz tarde. Gracias.